Con los datos generales tenemos el paciente con iniciales de JTZ, edad 6 años, es del sexo masculino. El lugar de nacimiento, este nació en Buenos Aires, en Trujillo La Libertad. La fecha de nacimiento es el 03 del 06 del 2017. El grado de instrucción actualmente es preescolar. El informante, que en este caso es la madre, con iniciales de FMZ, y las fechas de evaluaciones dentro del mes de octubre fueron del 9 y el 18, y en noviembre el 03 y el 24. Dentro de las observaciones generales, pues el evaluado aparenta edad cronológica referida, es de tez clara, mide 1 metro con 15 centímetros y pesa aproximadamente unos 20 kilos. Es de contextura delgada, el cabello es lacio de color negro, tiene ojos pequeños color marrón oscuro, las cejas son poco pobladas, las pestañas son largas, su nariz es pequeña, el rostro es redondo y los labios delgados. En las evaluaciones se presenta en adecuadas condiciones de aseo y acorde a la situación. Dentro del motivo de consulta tenemos, la madre pues nos refiere que he notado que mi hijo tiene un comportamiento no tan normal como los demás niños, no me hace caso a las indicaciones que le doy o no me entiende cuando le digo algo, así como también para fines prácticos del curso de diagnóstico e informe psicológico. Dentro de la historia del problema, pues tenemos que la madre nos refiere de que el menor es un niño muy inquieto, en el momento de jugar suele irse de un lado a otro, llegando al punto también de gritar. Asimismo, este no habla, cada vez que desea algo tampoco señala y no acata las órdenes simples que la madre le pueda ordenar, tampoco no le entiende y tiene comportamientos agresivos, llegando al punto de levantarle la mano a la madre, el querer puñetearle en el estómago y también el de insultarlo. Este tampoco tolera el ruido. Dentro de los resultados por área, iniciamos con el área de inteligencia, donde se aplicó el test infantil de Raven, el de matrices coloreadas especialmente, dado que su edad de aplicación es de 4 a 12 años. Su estructura cuenta de 3 escalas, la escala A, la escala AB y la escala B. Cada una tiene 12 ítems y se eligió precisamente esta, dado que en el Centro de Salud Mental Comunitario de La Esperanza, donde es tratado nuestro evaluado, se le había realizado previamente cuando ingresó esta prueba, se le aplicó Raven, pero en los resultados no está completa, no está completada, entonces se le hizo y se registró los datos, mas no se calificó adecuadamente. Por lo cual nosotros hemos realizado nuevamente esta segunda aplicación para poder conocer si ha habido un avance, para poder hacer realmente lo que es el informe como tal y poder analizar los resultados, dado que solo teníamos los valores el depósito de valores que realizó el evaluado de las respuestas. Entonces, al poder comparar ambas, pudimos observar que en la escala A obtuvo 10, al igual tanto en la anterior como en la actual, vez que le aplicamos, al igual que en la escala AB, en ambos obtuvo 10. Pero donde sí hubo una diferenciación fue en la escala B, donde al inicio de la prueba que le realizaron en el centro obtuvo 6 y en la prueba que le realizamos nosotras obtuvo un 5, lo cual hubo una pequeña discrepancia. Pero dentro de todo, en los resultados finales a nivel cualitativo tenemos que tuvo un centil de 90, un rango 2 más, lo cual indica que se encuentra en una categoría superior al término medio. Continuando tenemos el área familiar, donde se le realizó la aplicación del test proyectivo de la familia. Este test es de Luis Corman de 1961 y queríamos aplicar un test proyectivo de familia. Esto se explica básicamente porque nosotros, según la historia de anamnesis, según su historia clínica, tenemos que en la familia el paciente vive únicamente con su abuelita, su madre y su tío. No vive con el papá debido a que hubo un tema de separación entre papá y mamá, por lo cual ya no viven en la misma casa. Entonces consideramos adecuado el poder evaluar un poco lo que es su área familiar, ya que es importante saber cómo se siente y eso también nos va a ayudar
en el tratamiento posterior. La aplicación es a partir de niños de 5 años y en adolescentes. Dentro de lo que es el análisis cualitativo a nivel familiar, se tiene que el evaluado percibe como una familia a su mamá, su papá y a él mismo, pese a que, como mencioné anteriormente, él vive con su abuelita, su tío, su mamá y él, pero él percibe y concibe como una familia lo que es la familia tradicional, mamá, papá y el hijo. Entonces, podemos deducir que no se encuentra afectado su entorno familiar, dado que él sigue concibiendo como familia este círculo de mamá y papá. Pero cabe resaltar que su personaje más valorizado es la madre, por lo cual tiene mayor conexión y mayor apego hacia ella, y eso se deduce porque fue la primera persona a la que él dibujó y con quien se tomó un poco más de tiempo para realizar los detalles. Asimismo, el personaje desvalorizado, a quien considera que es el personaje desvalorizado, es a sí mismo. Eso porque se dibujó al último y más pequeño que a la figura de su madre y de su padre. El área de organicidad, donde se aplicó el test de Bender, el cual está dirigido a niños entre los 4 y los 11 años de edad. Tiene como objetivo evaluar la función gestáltica visomotora, descartar algún retraso en la madurez perceptual, evaluar su madurez en el aprendizaje, diagnosticar si hay algún daño neurológico o discapacidad intelectual y detectar algunos aspectos emocionales a su vez. Ahora bien, ¿por qué elegimos el test de Bender? Para lo que son los criterios diagnósticos al final de lo que es toda nuestra evaluación de pruebas, también por lo que es las hipótesis necesitamos estar seguros de que el paciente no presenta alguna discapacidad intelectual para poder considerar que sí tiene ciertos trastornos dentro de lo que es el criterio de DSM-5 y a su vez de CIE-10. Es por eso que lo aplicamos. En lo que son los resultados, tenemos que tuvo un total de 7 errores y su edad cronológica considerada es de 6 años 5 meses, y lo cual corresponde con su edad maduracional, que es de 6 años 0 meses a 6 años 5 meses, o sea que sí corresponde. Respecto al área emocional, tenemos que el evaluado presenta indicadores de pobre planteamiento, inestabilidad en la coordinación motora y de su personalidad, además de que presenta conductas de acting out, que eso es un mecanismo de defensa psicológico en el cual una conducta es llevada a cabo de manera impulsiva e inconsciente y no se comprenden los motivos de esta conducta. Si bien es importante evaluar también la personalidad del niño, en el presente estudio de caso no se consideró dentro de la batería de pruebas una orientada específicamente a evaluar personalidad, ya que el evaluado tiene 6 años y, como se sabe y sostiene Erickson, la personalidad aún no está definida en esta etapa, ya que esta se define aún en la adolescencia. Y ese es el resultado de la interacción tanto de lo que es su pasado, su presente y futuro. Hay una coherencia y una continuidad del yo. Por lo cual, aún no está definida, ya que nuestro evaluado todavía está en una edad muy temprana, muy pequeña, apenas va a entrar a la etapa escolar. Sin embargo, es importante conocer ciertos rasgos que ya se va formando dentro de lo que es hasta ahora desde su nacimiento hasta su edad actual. Eso es sostenido por Encalada et al. 2020, quien nos dice en su investigación que resalta la caracterización de la evolución socioafectiva del niño en sus 0 a 6 años, que es la edad que tiene nuestro evaluado. Y eso es un componente básico de la personalidad. Entonces, si bien no se aplicó una prueba orientada a la personalidad, sí se aplicó el test de la familia, donde de cierta manera también te da ciertos rasgos de personalidad del evaluado. Y aquí tenemos ciertos rasgos que lo caracterizan como una persona al momento presente, donde sigue el predominio de las reglas, es una persona muy detallista, pendiente mucho a los detalles, es una persona racional, con una energía fuerte, un gran dinamismo, lo cual es una cualidad de una persona activa, tiene características de extroversión, el cual es un rasgo de la personalidad caracterizado por la tendencia a relacionarse con los demás de una manera
abierta a los sentimientos, aunque también presenta indicadores de ser una persona de cierta manera fría en sus relaciones y de personas de cierta manera insegura y con tendencia a ensimismarse. Ello significa que tienden a dirigir toda su atención a sus pensamientos, alejándose de todo lo que lo rodea. Él se centra en un solo punto. Eso además tiene sentido ya que coincide con su diagnóstico de autismo infantil. Además de que también se concluye que es una persona impulsiva y con ciertas características o tendencia a la agresividad. Finalmente se tienen los resultados de la conducta adaptativa, donde se aplicó el test de Vineland 3, que está dirigido para el campo de aplicación para personas desde los 0 meses hasta los 25 años. Y cabe resaltar que este test no es aplicado directamente al evaluado, sino que se le aplica ya sea a algún maestro, a alguna persona cuidador del evaluado o a los propios padres. En este caso, este informante fue la madre del evaluado. También es importante considerar que hemos optado por tomar este test, ya que es un test que se recomienda para descarte de TEA, ya que es un test bastante completo, ya que nos revela varios comportamientos cotidianos del desarrollo del evaluado desde los 0 meses hasta la edad en la que se encuentra actualmente. Este test tiene dominios y subdominios que exploraremos a profundidad en los resultados cualitativos. Tenemos el dominio de comunicación, donde obtuvo un puntaje estándar de 71, lo cual lo ubica en una categoría moderadamente bajo. Respecto al receptivo, tiene un puntaje estándar de 12, lo cual lo ubica también en una categoría moderadamente baja. Respecto a lo expresivo, obtuvo un puntaje de 8, lo cual lo ubica en una categoría baja, al igual que en el escrito, que obtuvo un 9 y también es una categoría baja. Pero esto tiene una explicación, que es un comportamiento no aprendido aún, ya que se encuentra aún en jardín y recién va a pasar a lo que es la etapa escolar. Dentro del dominio de habilidades para la vida diaria, obtuvo un puntaje estándar de 83, que lo ubica moderadamente bajo, y tiene a nivel subdominio de personal, que tuvo un 11, lo cual lo ubica también en moderadamente bajo. En doméstico un 15, lo cual sí es adecuado para su edad. Respecto a la comunidad un 10, que también es moderadamente bajo. Socialización como subdominio tuvo 79, que también lo ubica en moderadamente bajo. Respecto a sus relaciones interpersonales, que es el subdominio, obtuvo un 11, que es moderadamente alto. Dentro de su juego y tiempo libre, en el dominio, obtuvo un 10, que lo ubica moderadamente bajo. En el dominio de adaptación obtuvo un puntaje estándar de 12, que también lo ubica en moderadamente bajo. En el ABC, que es el puntaje compuesto de la conducta adaptativa como tal, obtuvo un 76, lo cual lo ubica como que tiene una conducta adaptativa moderadamente baja. Y también, fuera de lo que es conducta adaptativa dentro de sus habilidades motoras, también obtuvo un puntaje de 78, que lo ubica en moderadamente bajo, tanto en el motor fino como en el motor grueso. Con respecto a las hipótesis, hemos considerado 3. La primera es que el evaluado podría tener un posible trastorno por déficit de atención con hiperactividad con el código F90.2 en el CIE-10. La segunda hipótesis es que el evaluado podría tener un posible trastorno de la expresión del lenguaje con el código F80.1. Y por última tenemos que el evaluado podría tener un posible autismo infantil con el código F84.0. Continuando con lo que es la conclusión diagnóstica, tenemos el diagnóstico funcional, en donde el niño fue diagnosticado con el trastorno de espectro autista y se evidencian los siguientes síntomas. No le gusta y se abruma ante ambientes con mucho ruido. También la mamá lo considera como un niño muy inquieto y además refiere que tiene comportamientos un tanto agresivos. Asimismo, el evaluado evidenció problemas para pronunciar las letras R, P y ñ. También se considera que los posibles factores de riesgos ante ello
han sido la etapa de gestación, porque posiblemente no hubo un desarrollo neurológico adecuado. Y en cuanto a los problemas del lenguaje que presenta, podrían ser porque no ha habido una estimulación adecuada en los primeros años de vida. Actualmente el evaluado se encuentra estable y con una mejoría en lo que son sus síntomas, debido a que ya se encuentra asistiendo constantemente a lo que son sus terapias de lenguaje y a la terapia ocupacional. Continuando con lo que es el diagnóstico multiaxial, en el eje 1 encontramos que tiene un cuadro clínico de trastorno del espectro autista con el código 299.00. En el eje 2 tenemos al trastorno del desarrollo y de la personalidad, autismo leve infantil. En el eje 3 tenemos los problemas físicos que no presenta. En el eje 4 tenemos los problemas psicosociales, que pueden ser por una ruptura familiar por separación. Asimismo, en el eje 5, de acuerdo al índice global, que ha obtenido una puntuación de 80, se podría determinar que presenta síntomas que son mínimos y pueden mejorarse, aunque su pronunciación podría afectar a la comprensión tanto al relacionarse con el ambiente escolar o personas del exterior. Continuando con el marco teórico, primero tenemos a Alcala y Ochoa en el año 2022 que nos mencionan que el trastorno de espectro autista, más conocido como el TEA, abarca una serie de trastornos neuropsiquiátricos, que aunque comparten ciertas características comunes, estos pueden variar en su gravedad y sus manifestaciones. El TEA puede caracterizarse por dificultades en la comunicación e interacción social, así como también en los patrones de comportamiento y actividades repetitivas o restrictivas. Asimismo, la American Academy of Pediatrics en el año 2023 indica que no existe una causa común para el autismo en los niños. Sin embargo, puede haber diferentes factores que pueden conducir a un diagnóstico de TEA. Pero para esto es crucial consultar con un profesional de la salud especializado en el desarrollo infantil, como un psicólogo o un neuropediatra. Este diagnóstico del TEA se puede realizar mediante la historia clínica, observaciones de la conducta y también el uso de pruebas psicométricas. Además, los niños con el espectro del autismo pueden presentar otros problemas de salud que requieren evaluación y tratamiento adicional. Daswani y compañía en el año 2029 nos subrayan la relevancia de un diagnóstico temprano y una intervención adecuada, dado que estos factores pueden tener un impacto significativo en el desarrollo y la calidad de vida de los niños con TEA. Ante cualquier inquietud sobre el desarrollo de un niño, es aconsejado buscar orientación con profesionales de la salud altamente especializados en el diagnóstico y tratamiento para el trastorno de TEA, ¿no? Asimismo, Pozo y García en el año 2023 nos mencionan que el perfil sensorial, que describe cómo las personas procesan y responden ante los estímulos sensoriales de su entorno, es una característica distintiva de las personas con TEA. Dado que es fundamental comprender que cada individuo con TEA es único y puede presentar una variedad única de síntomas sensoriales, lo que requiere que un perfil sensorial personalizado y por ende un tratamiento personalizado. Y para esto se debe tener un diagnóstico preciso. Velarde y Cárdenas en el año 2021 también nos indican que el TEA es un trastorno del desarrollo que se origina por diferencias en el cerebro. Algunas de las personas con TEA pueden ser de condición genética, sin embargo, también hay otras causas que son desconocidas. Muchos de los investigadores que estudian este trastorno sostienen que existen múltiples causas. Al combinarse o al alterarse el desarrollo habitual de las personas,
Aún queda mucho por descubrir sobre las causas y cómo impacta estas en el PEA. Esta se manifiesta de diversas formas y grados, lo que resulta que en una singularidad en cada individuo afectado. Algunos de los síntomas más comunes en el TEA son las dificultades de comunicación, desde retrasos en el desarrollo del habla hasta dificultades para mantener una conversación fluida, pasando por desafíos de la reciprocidad en la comunicación no verbal, también en la que es las expresiones faciales y los gestos. Esta se manifiesta de diversas formas y grados, lo que resulta que en una singularidad en cada individuo afectado. Algunos de los síntomas más comunes en el TEA son las dificultades de comunicación, desde retrasos en el desarrollo del habla hasta dificultades para mantener una conversación fluida, pasando por desafíos de la reciprocidad en la comunicación no verbal, también en la que es las expresiones faciales y los gestos. Rojas en el año 2019 nos mencionan que pueden enfrentar obstáculos para establecer y mantener relaciones sociales, incluyendo desde el problemas para comprender las normas sociales, interpretar las emociones y expresiones faciales de los demás, y también participar de manera convencional en estas actividades sociales. Algunos de los pacientes con TEA son sensibles ante estímulos sensoriales como los sonidos, las luces, las texturas o sabores, lo que puede influir en la interacción con su entorno. Según Valdés y compañía, en el año 2020 nos mencionan que a nivel global aproximadamente 1 de cada 160 niños presenta autismo y muchos de ellos no reciben un tratamiento adecuado para sus síntomas. En el Perú, en el año 2018 se registró un 2.6% de la población, es decir, 4.528 personas entre hombres y mujeres tenían el diagnóstico de TEA y este número ha seguido en aumento. Carmenato y Rodríguez en el año 2020 destacan que el impacto de la pandemia puede variar en función a las circunstancias individuales y los recursos disponibles. Es esencial que para las familias con niños con TEA tengan acceso a apoyo y recursos adecuados para enfrentar estos desafíos como se vivió en la pandemia. Betegón en el año 2023 nos menciona y hace referencia a que existen diferentes teorías que intentan explicar cuál es el origen del trastorno de espectro autista, y entre ellas las más predominantes se encuentran la teoría de la mente, que sugiere que todas las personas son capaces de deducir sus propios estados de ánimo. También tenemos la teoría de disfunción ejecutiva, que en este caso hace referencia a la capacidad de la persona que tiene para resolver conflictos y problemas. Tenemos también la teoría de coherencia central débil, la teoría afecto social y la teoría neuropsicológica. Todas estas teorías abordan el TEA desde una perspectiva psicológica. El pronóstico del evaluado es favorable debido a lo que su diagnóstico se encuentra en un nivel leve. Asimismo, también cuenta con lo que es el apoyo tanto de su padre y su madre, y también se encuentran asistiendo a lo que es a sus terapias. Asimismo, se recomienda que pueda realizar actividades lúdicas para lo que es fomentar el reconocimiento y la expresión tanto de sus emociones de una manera saludable. Proporcionar oportunidades en donde el niño pueda tomar decisiones para así poder fomentar lo que es su autonomía. Asimismo, poder enseñarle también lo que son estrategias de regulación de emociones, como la respiración y el conteo, para que pueda tratar de manejar este tipo de situaciones con unas emociones un tanto desafiantes.